Damos ahora un giro a la información y saludamos a nuestro medio invitado. El día de hoy vamos a estar platicando con Joaquín Gil. Él es reportero de investigaciones en El País, el diario español, a quien le agradecemos mucho la comunicación. Están publicando un reportaje, una investigación que revelaría un modus operandi en la Fiscalía, entonces Procuraduría, el sexenio pasado, para proteger a uno de los abogados más poderosos en México. Bienvenido, Joaquín, y muchísimas gracias por tu tiempo, por estar en este espacio. Muchísimas gracias a vosotros por el interés. No, por supuesto, es un tema que nos atañe como comunidad internacional y bueno, en nuestro país no te tengo que contar. ¿Nos puedes explicar un poco lo que revela esta nota periodística que publican en El País Internacional? La titulan "La Fiscalía de Peña Nieto entregó información falsa para exculpar al abogado del expresidente". Todo esto es un expediente al que tuvo acceso El País. Vámonos despacio, si te parece. Este abogado tiene un caso por desvío de dinero, ustedes lo publican, y este caso no se ha resuelto porque estaba protegido desde el poder, ¿correcto? ¿Nos puedes ir contando un poco tú a detalle? Efectivamente, nosotros en esta información, basada en un informe confidencial de la Policía de Andorra, revelamos los manejos de la Fiscalía durante el último gobierno de Enrique Peña Nieto para salvar a Juan Ramón Collado, conocido como el abogado del poder, porque entre otros clientes ha tenido al expresidente Peña Nieto, con el que guarda una gran amistad. En esta información nosotros contamos, insisto en exclusiva, cómo la Fiscalía durante el último mandato de Peña Nieto entregó información falsa a las autoridades andorranas para forzar el archivo de la causa contra Collado en Andorra. Andorra es un país pequeño, entre España y Francia, que hasta 2017 estaba blindado por el secreto bancario. Además, tenía una legislación que era bastante laxa, pero esto, ya digo, es en el pasado, y que permitía o que no contemplaba en su Código Penal el delito de blanqueo de capitales. Pues allí abrió entre 2006 y 2015 23 cuentas bancarias el señor Collado, unas veces con su nombre, otras a través de familiares o personas interpuestas, que movieron entre 2006 y 2015 120 millones de dólares, 107 millones de euros. Pues bien, desde 2015 en Andorra se está investigando a Juan Ramón Collado por blanqueo de capitales. ¿Qué ocurre? Que la investigación sobre Collado en Andorra ha sufrido pues, un tormentoso camino, como nosotros contamos en la información, como contamos en exclusiva en el diario El País. Este camino de incertidumbre vino provocado porque en 2018 la Fiscalía emitió a las autoridades andorranas un documento denominado no ejercicio de la acción penal que forzó el archivo provisional de la causa contra el letrado. Las autoridades mexicanas, durante el último gobierno de Peña Nieto, venían a decirle a Andorra que no hace falta que investigaran por blanqueo al abogado, en primer lugar porque podía justificar el origen de sus fondos y por tanto no había cometido ningún delito. En segundo lugar, porque ya había sido investigado por el mismo delito en México y, bueno, no se le había condenado. Y en tercer lugar, porque no se podía justificar lo que en España se denomina el delito precedente. Es decir, para que exista un delito de blanqueo, tiene que justificarse la ilegalidad de ese dinero. Y eso, en el marco de la investigación mexicana, supuestamente no se pudo justificar. ¿Qué ocurre? Que, como ustedes saben, en julio de 2019, el señor Juan Ramón Collado es detenido en México por blanqueo de capitales y delincuencia organizada, que eran delitos muy similares por los que había sido exculpado en Andorra. Esto, evidentemente, provocó una auténtica sorpresa entre las autoridades andorranas, que además de volverle a embarcar, a congelarle los fondos al señor Collado, los fondos que tenía pendientes y que estaban congelados porque estaba siendo investigado, pues decidieron volver a abrir la causa contra él. Y en el marco de esta nueva investigación, pues se ha descubierto que este señor, recibió la ayuda de la Fiscalía Mexicana, pero también recibió la ayuda de los directivos del banco, que le ayudaron
pues a crear toda esa estructura financiera, todo ese tinglado financiero con tentáculos en Hong Kong, en Panamá, en otros paraísos fiscales, por donde movió el dinero y lo ocultó ya no solo al fisco mexicano, sino también pues al fisco de otros países, ¿no? Tengo abierto aquí el reportaje y me sorprende porque, digo, quienes trabajamos en esto, quizá lo podemos detectar, pero tal vez nuestra audiencia no sepa el esfuerzo extraordinario que se hay que hacer para dudar de documentos oficiales. Estamos hablando de que el propio gobierno trató de ayudar a un particular para ocultar, para exculparlo de estos delitos, ¿no? Entonces, si uno quiere encontrar una irregularidad, es muy complicado porque la propia información oficial favorecía a esta persona, ¿no? Entonces, esta revelación es importantísima porque ese modus operandi es algo que se tendría que revisar pues prácticamente en todos los casos, entonces, ¿no? Es un precedente muy peligroso lo que se revela, además, bueno, del escándalo de 120 millones de dólares son en pesos mexicanos 2.400 millones, ¿no? Es una cantidad exorbitante de dinero que desapareció o que no se reportó, por lo menos, de forma definitiva. Ponen en este reportaje, Joaquín, además de esto que ya nos dices, ¿no? La posibilidad de que se le protegiera desde la propia Procuraduría, hoy Fiscalía, todo lo que hicieron los bancos también para disimular, digamos, estos movimientos, pero también que actualizan, digamos, con este arresto en julio del 2019 el caso. ¿Han tenido, me imagino, algún tipo de comunicación con la nueva Fiscalía para saber si esto se está revisando también en nuestro país? Ponen algo de eso en la nota que publicas. Bueno, efectivamente, la Fiscalía de México ha abierto una investigación para ocurrir qué pasó con el caso del señor Collado, ¿no? Porque aquí lo que ocurre es que se han intercambiado los papeles. Como usted sabe, la Fiscalía se dedica a acusar, no a proteger. Pero en el caso del señor Collado, pues parece que han hecho una excepción y en lugar de ejercer la acusación, pues han hecho de abogado defensor del investigado, ¿no? Yo creo que para tener todas las claves, pues hay que tener en cuenta la proximidad del señor Juan Ramón Collado al expresidente Peña Nieto, ¿no? Es decir, para que nos hagamos una idea, en la boda de la hija del señor Collado, pues estaba el señor Peña Nieto con su pareja, ¿no? Es decir, tenían una proximidad máxima, ¿no? entre el abogado. Y resulta que este señor, que tenía problemas en Andorra financieros muy graves, pues es salvado in extremis en el último tramo del gobierno de Peña Nieto, en una operación que, como digo, ahora está siendo objeto de una investigación por parte de las autoridades andorranas, pero también de las autoridades mexicanas, bueno, que con el cambio de gobierno, porque hay que recordar que la detención de Collado en julio de 2019 ya se produjo bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues ha dado un vuelco a toda esta investigación y ha permitido continuar con las pesquisas que se estaban instruyendo sobre el señor Collado, ¿no? Un señor que, como digo, pues recibió la ayuda para ocultar su fondo de los máximos ejecutivos de la banca privada de Andorra, que en los correos confidenciales y las comunicaciones que tuvieron y que hemos podido publicar en el diario El País, ayudaron creando sociedades ficticias, sociedades instrumentales, emitiendo y produciendo facturas falsas y realizando una serie de cosas que permitió que este señor pudiera mover entre 2006 y 2015 un caudal de fondos ni más ni menos que de 120 millones de dólares. En una información anterior, nosotros ya contamos que desde el primer momento la gran fortuna del abogado pues siempre había despertado sospechas entre las autoridades andorranas cuando empezó la investigación por blanqueo sobre él, en 2015, ¿no? Él, el señor Collado, declaró en una ocasión ante la juez andorrana en 2016 y justificó que todo su patrimonio obedecía a una cadena de casas de empeño que había fundado su padre en la década de los 90 del año pasado, del siglo pasado, perdón, y que esto, bueno, pues que le había generado un patrimonio tan elevado que es el que tenía en Andorra, que lo había ocultado en este ex paraíso fiscal,
Por una cuestión de seguridad, ¿no? Porque México era un país muy peligroso y que se arriesgaba a que lo pudieran, secuestrar al saber que tenía pues tanta plata, como dicen ustedes. Pero claro, las autoridades andorranas, claro, no se creen este argumento, ¿no? Y creen No, y vale la realmente pena que el dinero decir que tenían. que, claro, que incluso si el dinero era dinero, como él dijo, tenía que pagar impuestos, ¿no? Ahí el tema de ocultarlo sigue constituyendo un delito. Tenemos que irnos a un corte, Joaquín. Andamos corriendo de tiempo y hay muchísima información por acá, como estoy segura que sabes. ¿Nos dejas alguna red social para quien quiera seguir más de cerca tu trabajo o seguir viendo los reportajes que publicas en el país? Bueno, pues que se metan en el país, ¿eh? Que ahí hemos publicado mucha información sobre México, publicamos, por ejemplo, el año pasado, como el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, también del PRI, pues tuvo una cuenta en Andorra con $1,5 millones de dólares, y hemos seguido el caso de Juan Ramón Collado prácticamente desde sus inicios. Así que tanto yo como mi compañero José María Irujo, pues hemos publicado muchas informaciones al respecto sobre su país, y sobre las corruptelas de su país, que no todo, por supuesto, de su país son corruptelas, pero en este caso pues sí que hemos Claro. reportado mucho al respecto. Te agradecemos muchísimo la posibilidad de compartirlo también con nuestra audiencia y ojalá podamos mantener el contacto. Fuerte abrazo hasta allá. Además, gracias por el esfuerzo, por la diferencia de horarios. Y si nos permite, seguimos en contacto. Igualmente, un abrazo desde España. Gracias y buenas tardes. Fue Joaquín Gil, reportero de investigaciones del país.